Hola hermanos míos, me llamo Degun y soy parte de Western Journal. Y hoy día quisiera hacer un resumen de lo que hablamos sobre el sufrimiento y sabiduría. Hoy día hablamos sobre por qué hay sufrimiento en el mundo, y quisiera hacer un resumen pequeño sobre eso. El sufrimiento en la vida a nosotros nos parece que es muy injusto y muchos de nosotros pensamos si es que hay un Dios bueno, ¿por qué las cosas malas vienen en mi vida? ¿Por qué las cosas malas hay en mi vida si yo hago todas las cosas buenas? Yo voy a la iglesia, doy mi ofrenda, hago todas las cosas correctas, pero aún así siento que Dios está muy lejos de mí. Siento que todo me está yendo mal. Y quisiera decirle una cosa, hermanos míos, que Dios quiere que nuestra fe crezca. A Dios más le importa nuestra vida espiritual que nuestra vida carnal y material. Así que quisiera decirles esto, hermanos míos, que nosotros, Dios nos da las pruebas, ah, no nos tienta, sino es que nos da las pruebas, para ver si nosotros somos verdaderos cristianos, fieles ante Dios. Si somos cristianos, que somos tibios o somos cristianos verdaderos. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, que está en Santiago 1. Acá la palabra de Dios dice: Jacobo, siervo de Dios de nuestro Señor Jesucristo, a las 12 tribus dispersas entre las naciones, paz. Hermanos míos, tengan pleno gozo cuando entren en muchas y variadas pruebas, porque ustedes saben que la prueba de la fe les hará obtener paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa para que sean maduros y plenos sin que nada les falte. Quisiera decir acá en esa palabra de Dios de que Jacob está diciendo que tengamos pleno gozo cuando estemos en variadas pruebas. Ser cristiano no significa que nosotros vivamos una vida feliz y sin problemas, sino es una vida muy difícil, la verdad. No es que solamente tengamos a Dios a nuestro lado, sino ahora Satanás está en contra de nosotros. Y Satanás va a hacer todo lo posible para destruir nuestra fe. Pero hermanos míos, Dios es soberano y Dios es todopoderoso. Eso significa de que Dios no nos va a dejar que Satanás destruya nuestra fe. Pero las pruebas lo que hacen, las pruebas más bien nos hacen crecer nuestra fe y hacen dividir entre las personas que de verdad son cristianos y las personas que no son cristianos. Hay personas, muchos de nosotros, que estamos yendo a la iglesia, oramos, damos ofrendas, y decimos que somos cristianos. Pero cuando viene la prueba de verdad, ¿será que cuando perdamos todo lo que tenemos, digamos, por el COVID, algo malo pasa? Perdemos el trabajo, hacemos cosas que no son buenas o no son perfectas, en otras palabras, en los estudios la pelamos, y bueno, hacemos cosas que no nos va bien. ¿Será que en medio de esas dificultades podemos glorificar a Dios? Podemos decir, Dios, tal como Job. Job estuvo en momentos muy difíciles y él perdió todo. Pero aunque su esposa le decía, maldecía a Dios y matate y morite, Job dijo, no, Dios me dio la vida y Dios me puede quitar. Dios da y Dios quita. Y Dios es el Dios todopoderoso y yo no tengo por qué estar maldiciendo a Dios. Más bien Job dijo, bendito sea el Señor. O sea, Dios bendijo al Señor y Dios alabó al Señor al final de toda su prueba. Y lo que quiero decir es esto, hermanos. Las pruebas nos hacen saber si somos verdaderos cristianos. Y si somos verdaderos cristianos, hasta el final nosotros confiamos en el Señor, creemos en Jesucristo, no maldecimos a Dios, más bien tenemos gozo, oramos en la prueba y agradecemos a Dios en la prueba.
Como dice la palabra de Dios, da gracias en todo, orad sin cesar y, y estad siempre gozosos. Así que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en medio de la prueba. Yo sé que es difícil. Hermanos míos, yo no les digo porque es fácil. Estar en pruebas es sumamente difícil. Difícil agradecer a Dios. Pero sepamos esto, hermanos míos, de que Dios está con nosotros. Aunque Dios parezca muy lejano, Dios dice que Él no nos va, si es que caemos, no nos vamos a destruir. Dios no nos va a destruir nuestra fe, sino Dios quiere que crezcamos en nuestra fe. Las pruebas destruyen a aquellos que no son verdaderos cristianos, pero la prueba construye y hace crecer a las personas que son verdaderos cristianos. Como en la parábola del sembrador, ¿verdad? El sembrador sembró en las rocas. Pero estas plantas que crecieron bien rápidamente y parecían que son buenos cristianos, estas personas que crecen rápido, parecen que su vida es perfecta, viene la prueba y los destruye a ellos porque su raíz no era profunda. De la misma manera nosotros, si nosotros no tenemos esa verdadera fe en Dios, si no tenemos esa raíz en Jesucristo, si vienen las pruebas, vamos a marchitarnos y vamos a morir. Pero si nosotros de verdad tenemos ese suelo fértil en nosotros y la raíz de el Evangelio de Cristo, nuestra fe en Jesucristo es profunda, por más que vengan pruebas, más bien el sol sale y nos hace crecer más, ¿verdad? Nos hace crecer porque somos plantas y necesitamos el sol y nuestra raíz está profunda. Y al final quisiera decir también que la prueba nos da carácter, nos ayuda a ser pacientes o sobrevivir o sobrepasar las pruebas. Y nosotros al sobrepasar las pruebas maduramos en la fe, nos volvemos plenos, en otras palabras, nos volvemos más perfectos y nada nos falta en términos de nuestra fe espiritualmente. En otras palabras, nosotros nos volvemos con un carácter mejor, un carácter más que se parece a Cristo, un carácter que no es destruido fácilmente, no es destruido por las olas del mar o por el viento que viene o por el sol caliente que viene, sino estamos en la roca que es Jesucristo, y más bien crecemos en medio de la tormenta. Quisiera terminar con este versículo bíblico. Dichoso el hombre que sobrelleva las pruebas, dice. En otras palabras, dichoso, bendito, o son bendecidos, o qué bueno son las personas que sobrellevan las pruebas. En otras palabras, son victoriosos en la prueba. ¿Qué es ser victorioso en la prueba? Ser victorioso en la prueba es ser fieles a Dios a pesar de las dificultades. Ser fieles a Dios, en otras palabras, mantener la fe, bendecir a Dios, glorificar a Dios en medio y a pesar de las pruebas. Porque una vez que haya sido probado, recibirá la corona de la vida. En otras palabras, hermanos míos, no es que nosotros tratemos de trabajar o hacer cosas buenas para recibir la salvación, que es la corona de la vida, sino es que ya recibimos la salvación por medio de la fe en Jesucristo, pero lo que tenemos que hacer acá en la tierra es seguir siendo probados y refinados, y si somos y si nosotros llegamos hasta el final de nuestra vida con nuestra fe, lo cual, si somos verdaderos cristianos, si somos escogidos por Dios, vamos a llegar hasta el final de nuestra vida en la fe, Dios nos va a dar la corona de la vida. Pero si nosotros en medio de la vida nosotros decimos soy cristiano, y vienen las pruebas y nos destruyen nuestra fe, eso no significa que Dios falló. No significa que Dios falló, sino significa que nosotros fuimos falsos cristianos. Esas personas que se marchitan cuando el sol sale. Esas son personas que no son cristianos, pero pretendían ser cristianos. Así que las pruebas, en resumen, no solamente nos ayuda a distinguir entre los cristianos y no cristianos,
verdaderos cristianos y los falsos cristianos, sino también nos da el carácter de Jesucristo. Y Dios dice que Dios nos va a dar la corona de la vida para aquellos que lo aman. Y si nosotros amamos a Dios, podemos sobrellevar cualquier prueba, porque al final del día, sobrepasar las pruebas o ser victoriosos en la prueba es amar a Dios, seguir sus mandamientos a pesar de cualquier cosa que nos pase. Así que con esto voy a terminar una vez más. Soy Dagun, de Wisdom Journal, y si quisieran aprender más de lo que hablé hoy día en estos 10 minutos, vayan al full estudio bíblico que hicimos. Ahí hablo más en profundidad, y espero de que les sea de bendición. Dios les bendiga, y Dios los ama. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.